Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos aquí, domingo 25 de noviembre del 2018, nuevamente en otro video, y esta vez quiero hablar sobre algo que dejé en suspenso en el video pasado. Es la formalización que hacen los del departamento legal o el área legal de IDL contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas. Este juicio viene ya desde el año 2000 y recién se ha hecho la denuncia formal. Entonces yo me pregunté ¿por qué? Porque fíjense, estaba haciendo yo la investigación. Aunque no soy periodista de profesión, me gusta investigar lo que voy a hablar en estos videos. Y me encontré con el informe de la Subcomisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en las Acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, AQV. Y dice: informe final sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV, en los años 1990 y 2000. O sea, un decenio, ¿no? Un decenio. O sea que estuvo antes del Fujimorato y terminó con el Fujimorato, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué tanto tiempo para formalizar una denuncia de esta naturaleza? Y sobre todo que lo han hecho después de que le han dado el indulto a Alberto Fujimori. Kuczynski se lo dio, ¿no? Y ese indulto borra en general todas las denuncias, todos los juicios, todo lo pendiente judicialmente que tiene el expresidente Alberto Fujimori. Y yo decía, ¿por qué reabren esto? Después de que lo han archivado tanto tiempo. E indagando, me encontré con que las agrupaciones feministas están totalmente involucradas en estas AQV, es decir, ¿cómo era? AQV, déjenme ver. Anticoncepción quirúrgica voluntaria. Esa es la famosa AQV. Bueno, leyendo, llegué más o menos a encontrar qué era lo que había pasado en esta época. Entre los documentos que leí hay dos que me llamaron la atención. Uno es un artículo o trabajo de investigación hecho por Maruja Barry, que se supone es la feminista del Perú, ¿no? Es la investigadora, la feminista más prominente. Y su artículo se llama La persistencia de la memoria, feminismo y Estado en el Perú de los 90, ¿no? Esta investigación fue publicada en un libro, en una compilación llamada Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina, Andes y Cono Sur, y el compilador es Adolfo Panfichi, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el Fondo de Cultura Económica de México. El artículo está entre las páginas 578 y 609, fue publicado en el año 2002. Bueno, lo que hace Barry es busca lo que se llamó en su momento la mesa tripartita, en donde estaban las ONGs y las instituciones consideradas dentro de lo que es la sociedad civil, universidades, qué sé yo, y el gobierno,
es decir, el Estado, para continuar, o mejor dicho, para monitorear, y aquí lo dice, ¿no? Para monitorear el cumplimiento del gobierno peruano del Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, CIPD, que se llevó a cabo en El Cairo en 1994. Yo les voy a dejar todos los enlaces. Este artículo es bastante minucioso, largo y no lo voy a leer todo. Bueno, ¿qué pasa con este artículo? Barrich dice: argumentamos que el discurso feminista, cuando pudo emerger, se desdibujó entre Escila y Caribdis, los grandes escollos y turbulentas mareas de la Iglesia Católica y del gobierno fujimorista. Ok. Bien. Barrich habla que ella desea interpretar o intenta recuperar la experiencia de la llamada mesa tripartita instalada en 1997 en Lima para, ya saben, monitorear. Pero 1997 estaba en pleno Fujimorato, o sea que estas feministas estaban hablando con el Estado peruano, es decir, con lo que ellos ahora consideran una dictadura. Bueno, ¿qué sucedió antes de esta mesa tripartita? Dice, el posiblemente arbitrario e incompleto recuento de las demandas feministas que se sedimentaron en el Perú respecto de la salud sexual y reproductiva explica lo que sucedió en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing 1995. O sea que el Cairo es 1994, este es 1995. Cuando el presidente Alberto Fujimori, ojo, presidente, no dictador, ¿ok?, el único mandatario de Estado que intervino en la conferencia, aseguró que él no era un presidente tradicional, sino uno de blue jeans y zapatillas que estaba cometiendo una osadía en contra de la opinión de los asesores al intervenir en un foro de, entre comillas, mujeres. Y lo que decía, bueno, ahí Barrich habla parte del discurso que dio Fujimori en esa conferencia de Beijing, que dicho sea de paso, habían dos conferencias simultáneas. Una era la de las Naciones Unidas y otras eran de las ONGs. Fíjense hasta qué extremo estas ONGs tomaron posesión de las Naciones Unidas. Ok. Habla Fujimori. Mi gobierno ha decidido llevar a cabo, como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar que encara abiertamente y por primera vez en la historia de nuestro país. Continúa Fujimori. Lamentablemente en el Perú, mientras que en el pueblo y especialmente las mujeres pobres hay receptividad, en la jerarquía católica hay una resistencia, a mi modo de ver, desproporcionada frente a este tema. Fíjense, Fujimori asegura que en el pueblo las mujeres en general comprendían perfectamente cuál era la política del Estado al intentar esta planificación poblacional AQV. Y lo hacían de manera, entre comillas, voluntaria. Dice, continúa Fujimori, por brindar información a la población más pobre, la jerarquía de la Iglesia Católica peruana ha calificado nuestra acción gubernamental como expresión del poder de las tinieblas, ¿no? Y eso lo dijo el cardenal Cipriani, porque él fue uno de los primeros en levantar la voz contra este genocidio, porque realmente fue genocidio, ¿no? Y fue un genocidio, en realidad, más que genocidio, fue una limpieza étnica. Ok. Sigue Barrich. Así, luego de este discurso, que fue más largo de lo que estoy leyendo yo, ¿no?, ovacionado en la conferencia de Beijing, se produjo lo que Rosa María Alfaro, en otro
en otro artículo, calificó de una cierta alianza implícita, aunque no pactada, del gobierno con organismos de la sociedad civil. Las coincidencias con las feministas llevaron a varias integrantes de las ONGs a premiarlo a Fujimori con un aplauso emotivo. Y Barrick está sacando esta cita de una señora Alfaro. Y de alguna manera se selló un pacto. No lo digo yo, lo dice la señora Maruja Barrick. Luego continúa. Esta alianza no pactada a la que alude Alfaro, obra ya citada, no obstante, se mantuvo como un telón de fondo cuando se formó la mesa tripartita en 1997 y más aún generó un desconcierto de lealtades ante las primeras denuncias de violación de derechos humanos a las mujeres en los servicios de salud, invitadas a ligarse las trompas. O sea, invitadas es un eufemismo por obligadas, ¿no? Como aseguró una de las personas entrevistadas para este estudio, que dicho sea de paso, la señora Barrick no da nombres, sino les pone números, ¿no? La mayoría de la gente no tenía claro su rol como sociedad civil. Por el contrario, entendían que todos somos parte del programa de planificación familiar. Fíjense, esta informante o este informante está aceptando que todas estas organizaciones no gubernamentales, llámense como se llaman, son parte del programa de planificación familiar, es decir, son cooperadores, están implicados directamente, no así de refilón, no, están implicados directamente, ¿no? Y por lo tanto, los enemigos del programa son enemigos nuestros, es decir, los enemigos del programa de AQB, en otras palabras, la Iglesia Católica, eran enemigos de estas asociaciones no gubernamentales. ¿De acuerdo? Bien, ese es el artículo de Maruja Barrick. Ahora estoy leyendo otro que me encontré, que es una tesis para optar el grado de magíster en Ciencia Política y Gobierno de María Roxana Escobar Ñáñez, que ella publicó o dio o lo entregó en el 2013. El título de esta tesis es Relaciones tensas entre la sociedad civil y el Estado, reconfiguración de la incidencia y presión política en el caso de la mesa tripartita de seguimiento de la Conferencia de Población y Desarrollo El Cairo. Nota aparte, el asesor de la tesis fue el antropólogo Yaris Mujica Bujasón, que ustedes ya conocen. Bueno, en este caso, en esta tesis, ¿no? Habla la señora, no sé si señora o señorita Escudero Ñáñez, hace un recuento de cómo se da la mesa tripartita, también cita a Barrick, ¿no? Cita todo el discurso, no todo, pero una buena parte del discurso que dio Fujimori en Beijing, ¿no? Y entonces ella concluye, dice, resultaba difícil para las feministas atribuir este discurso alentador y progresista a Fujimori. Por un lado tenían a un presidente que había dado claros signos de autoritarismo, un tipo de régimen incompatible con el feminismo. Ya, ok. Además eran públicas las denuncias sobre actos de violencia cometidos contra su esposa. Además eran públicas las denuncias sobre actos de violencia, más aún en una actitud exagerada durante una entrevista recogida por Vargas. Fujimori comentó, la verdad yo he sido siempre muy feminista, estoy muy contento de estar acá, me imagino que allí en Beijing. Siempre he creído que el feminismo es una cosa muy importante y que ustedes hacen un trabajo excelente a pesar del conflicto que he tenido con algunas por mis problemas domésticos. Ok. Es decir,
Esta misma señora o señorita Escudero Ñáñez dice, esta forma, habla sobre cómo es que dos grandes organizaciones que son las más representativas del movimiento feminista aquí en el Perú, una es la Flora Tristán y la otra es Manuela Ramos, ¿no? Estas dos organizaciones estuvieron muy cerca del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, ¿no? Y Escudero Ñáñez dice el costo que tuvo ese contubernio. Dice, esta forma de acción del movimiento Manuela Ramos frente al Estado, distinta a alguna postura algo más distante de Flora Tristán, no fue gratuita. Discúlpeme, señora Escudero o señorita Escudero, las dos organizaciones y muchas más estuvieron muy cerca del señor Alberto Fujimori, especialmente cuando se trataba de lo del aborto, los anticonceptivos y las esterilizaciones forzadas. Así que no se hagan. Todos estos trabajos están tratando de limpiar a estas organizaciones feministas de la parte de la culpa que les toca. Bueno, continúo leyendo porque esto es lo último de esta señora Escudero. De acuerdo a una de nuestras informantes, que también dicho de paso, la señora Escudero Ñáñez no da nombres, sino que le pone números a los informantes, ¿no? Esta ONG, es decir, Manuela Ramos, mantuvo una relación más estrecha con el Estado durante los 90, incluso con varias miembros incorporadas como funcionarias. De este modo, sus propuestas de políticas públicas se vieron condicionadas por sus fuentes cooperantes, principalmente USAID o USAID, debido a que desde 1984 fue impuesta la llamada Ley Mordaza. Esa Ley Mordaza fue implementada en la época de Reagan. Pero continúa. Dicha ley prohibía el financiamiento de USAID o USAID a cualquier ONG en el mundo que estuviera a favor del aborto desde 1984. Sin embargo, en 1993 es revocada por Bill Clinton. Así, el movimiento Manuela Ramos se mantuvo en una posición bastante más moderada frente al Estado en esta materia. Es decir, en cuanto al autoritarismo y a las políticas de planificación que el señor Fujimori implementó. Entonces, yo me explico ahora con ya las razones porque no me explicaba, realmente no me explicaba, ¿por qué tanto tiempo? Desde el 2000. Porque hay una entrevista que hacen al doctor Luis Solari en el 2002. Les voy a dejar también el enlace. Que él ahí presenta su esperanza de que estas esterilizaciones forzadas entren de una vez a la fase de juicio. Pero no fue así, ¿no? ¿Y por qué no fue así? Porque las feministas estaban metidas de pies y patas, ¿no?, con todo este triangulado. Ellas fueron parte integrante del gobierno autoritario, o como quieren llamarlo, dictadura de Fujimori. Tienen las manos teñidas de sangre. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Por qué ese odio a Fujimori? Si ellas mismas trabajaron con él. Ahora, Fujimori en esta instancia tiene todo mi rechazo. Absolutamente. Lo que hizo él es genocidio. Lo que ya lo he dicho, es genocidio y es una limpieza étnica.
y se cebaron en la población más pobre, gente que no tenía ningún tipo de fuerza o de protección contra estos malandrines que venían de los ministerios de salud a hacer la carnicería que hicieron. Les daban cuotas de esterilizaciones. También habían vasectomías, pero los hombres obviamente no entraron en ese juego, porque para ellos el poder, la potencia masculina, ¿no? La potencia sexual masculina es realmente central para sus vidas, lo que debería haber sido también para las mujeres, y que realmente lo es. En la entrevista que hace el doctor Luis Solari, véanla, allí él explica cuál es la importancia y el descalabro social que hubo en esa época. Pancho, ya basta. Ok, mi perro que me está fastidiando. Entonces, fíjense cómo es que este caso no entró a juicio hasta 20 años después, porque estamos en 2018. La mesa tripartita fue en 1997 y las esterilizaciones se dieron entre 1995 y el año 2000. O sea que fueron 5 años que participaron estas señoras, ¿no? No quiero decir ya más nombres porque la verdad es que ya estoy harta de decirle los nombres y son teflón. Estas mujeres son teflón. No tienen idea lo teflón que son. Imagínense, aquí tengo yo una entrevista que también se las voy a dejar, que le hacen a Patricia Carrillo, activista del movimiento Manuela Ramos de Perú. En cuanto a las esterilizaciones forzadas, tenemos que hablar de impunidad, porque hasta ahora las mujeres no han recibido justicia. Pucha que realmente para tener cara dura se necesita un espíritu especial, ¿eh? Se necesita ser simple y llanamente, ¿cómo se le podría llamar? Porque sinvergüenza ya es poco. Es poco. Luego continúa. Patricia Carrillo es coordinadora del programa de sexualidad y autonomía física del movimiento Manuela Ramos de Perú. En esta entrevista reflexiona sobre las esterilizaciones forzadas en el contexto del indulto a Fujimori y el peligro de impunidad que, como recalca, significa una revictimización para estas mujeres que esperan justicia hace más de 20 años. El cuajo de esta mujer para hablar así de un hecho en las que ellas participaron, fueron protagonistas. ¿Me pueden decir cómo es posible que sigan hablando de ser la reserva moral del país? No, realmente es impresionante. Bueno, yo les voy a dejar, porque ya tengo 23 minutos hablando, les voy a dejar todos los enlaces, ¿no? Y sobre todo me gustaría que ustedes leyeran sobre ReproSalud, que es una organización que también tiene los fondos de USAID y que están muy ligadas a Manuela Ramos. Y entre los lineamientos que tienen, el primero que sale es el enfoque de género. O sea que ya se pueden imaginar la cantidad de dinero que estas mujeres de la Manuela Ramos todavía siguen recibiendo. Y tienen la desvergüenza de negar, porque así están negando cualquier participación con la barbaridad que hicieron en los años 95 al 2000. Ojalá, yo hago un llamado
al Ministerio Público, hago un llamado al Poder Judicial. Busquen, vean y coloquen a estas miserables dentro del juicio a Fujimori, porque este juicio sí es el que deberían haber hecho desde un principio. Este sí es un caso en donde la justicia de todo índole, nacional e internacional, debe participar. Y ellas, las de la Manuela Ramos, las de Flora Tristán y todas las ONG feministas, tienen que ser incluidas en esa denuncia. Amigos, los dejo. Recuerden, estoy aquí en YouTube. Compartan, hagan clic en subscribe o suscribe. Hagan clic en la campanita para que vean que hay un nuevo video. Estoy en Facebook, estoy en Twitter y también en Google+. Y espero sus comentarios. Que sigan pasando a ustedes un lindo domingo y que la siguiente semana o esta semana que empieza sea la mejor. Hasta una próxima oportunidad.